Hola, ¿cómo están? ¿Cómo están? Buenas tardes. Gracias, Ariel, por atender, antes que nada. Bueno, y después la idea del llamado, obviamente, es para hablar de diversas cuestiones. Y la primera que tiene que ver con este convenio, ¿no?, que han firmado desde AMENA con el Ministerio de Seguridad y Justicia, donde se ha acordado la incorporación de los dispositivos ubicados en las estaciones de servicio, justamente con el objetivo de prevenir el delito, ¿no?, básicamente. Sí, en el mes de marzo o principio de este mes de abril se firmó el convenio con el Ministerio de Seguridad. Uh-huh. Siempre a disposición. Las estaciones de servicio somos lugares de referencia por estar abiertos todo el tiempo, por tener gente todo el tiempo, luces y buena seguridad, así que un buen acuerdo que se ha firmado. Bien, o sea, usted por lo que marca, Ariel, sostiene que está comprobado, digamos, que las estaciones de servicio es uno de los lugares donde lamentablemente, o en las inmediaciones, ¿no?, donde lamentablemente suelen suceder en forma bastante frecuente estos hechos delictivos. Nosotros históricamente hemos sido vulnerados por la inseguridad, a veces más, en épocas más bravas, otras menos, pero siempre han sido referencias las estaciones de servicio de lugares donde podía haber dinero en efectivo y demás. Ahora con el comercio electrónico, gracias a Dios, prácticamente el efectivo no circula o circula mucho menos. Entonces se ha menguado esta realidad de que la gente nos tenía como lugar de referencia. Uh-huh. Pero también somos un lugar de referencia a los fines de nada, en la madrugada, por ahí la única luz, el único lugar donde encontrar gente circulando o atento a la atención en una estación de servicio, bueno, sobre todo en ciudades como la nuestra, de tamaño pequeño, grande, mediano, pero que lugares donde no encontrás mucho abierto a las 3 de la mañana. Entonces, donde vos podés encontrar un poco de seguridad y luces prendidas y gente atenta a quien entra y a quien sale, es la estación de servicio. Por ello, siempre tenemos cámaras y mucha seguridad funcionando. Uh-huh. Bien, perfecto. Y bueno, a ver, este convenio, ¿no?, el cual hacíamos referencia recién, básicamente consta en que ustedes ponen a disposición las cámaras de seguridad, ¿no?, para el Ministerio de Seguridad y Justicia. ¿Así sería el tema? Ya, el convenio es un poco ambiguo en el sentido de que las cámaras están permanentemente, pero no estamos conectados permanentemente al CEO o al organismo que monitorea. Nosotros estamos a disposición, siempre, en realidad el comercio en general está a disposición del Ministerio de Seguridad y de la Policía para aportar lo que se pueda, porque sabemos que la inseguridad está en todos lados, a nadie se le escapa que San Rafael ya no es lo que era. Entonces nosotros estamos a disposición. Las cámaras que apuntan hacia las calles o hacia los lugares aledaños están a disposición, y cuando nos las piden las aportamos. Uh-huh. Pero no es que nos están monitoreando permanentemente, cosa que, o sea, creo que es por una cuestión de logística y de sistemas compatibles o no, pero nosotros no estamos monitoreados permanentemente. Por ahí hay un poco un gris en la resolución. Sí. Cuando nos piden las imágenes, obviamente las aportamos. Esta mañana hice una consulta particularmente a mis colegas por si a mí se me había escapado algo, y no, estamos todos exactamente igual. Cuando ha habido algún accidente o algún evento, nos han requerido y las hemos aportado. Uh-huh. Pero no estamos monitoreados las 24 horas junto con los demás
las demás cámaras que están a disposición de la policía, ¿no? Sí, correcto, se entiende, lo cual obviamente sería lo ideal por todo lo que explicaba recién al principio de la nota, ¿no? Absolutamente, absolutamente. La verdad que a uno no le gusta vivir en el foco de la cámara permanentemente, pero lo que está pasando con la inseguridad amerita que haya mucho más ojos mirando y mucho más presencia y mucho más control. Pero bueno, lo que podamos aportar siempre lo vamos a aportar. Bien. ¿Con quién hablamos, Laura? Estamos hablando con Ariel Russo, delegado en la zona sur de Amena. Bien, Ariel, bueno, y en definitiva, fuera de este convenio que queda claro, ¿no? La idea, lo que persigue y demás, pero fuera de esto, y ya que estamos hablando con usted, le consulto, ¿cómo es el presente hoy por hoy del sector? Como lo que venimos hablando en notas anteriores, no ha mejorado nada. Tenemos una profunda caída en el consumo de combustibles y de servicios afines a la estación de servicio. Nosotros estamos viendo permanentemente que la gente no puede consumir. Esa es la realidad, porque como les he dicho en alguna otra oportunidad, no migra el consumo a combustibles alternativos, por ejemplo al GNC, el cual es otro tema. Nosotros vemos que mes a mes se van perdiendo litros de venta porque el dinero alcanza cada vez para menos. No estoy hablando de una cuestión inflacionaria, sino de poder adquisitivo, ¿no? Hoy no estamos viviendo una situación de aumento permanente, pero bueno, la gente no le alcanza, lamentablemente, y eso es lo que vemos nosotros en las estaciones de servicio cuando los combustibles premium prácticamente no se despachan y los combustibles normales, super o gasoil, cada vez vendemos menos. O sea, desde hace un tiempo se nota una contundencia en cuanto a que la gente ha disminuido notablemente el consumo de los premium, sí, dijo, ¿no? Sí, absolutamente. De los premium y de los combustibles normales. Los combustibles premium prácticamente no se despachan. Sí. Esto es una realidad. Obviamente estamos hablando de precios, ¿no? Eso denota que la gente no tiene poder adquisitivo, o que el poder adquisitivo está absolutamente golpeado. Entonces los combustibles premium, que son los más caros, no los vendemos, y los combustibles normales, la tradicional super y el gasoil, después de la pandemia a esta parte, entre un 20 y un 30% de esos litros no regresaron. Tampoco migraron a otro combustible alternativo, porque en nuestras zonas, sobre todo, no ves vehículos eléctricos, por ejemplo, y el GNC es un tema aparte, la cantidad de autos que han dejado de consumir, gente que anda con un tanque de GNC en el baúl y no lo ha podido rehabilitar. Llámese renovación de oblea o reprueba de cilindros o lo que le ocurra ahora a los entes reguladores pedir. Bien. Lamentablemente es así. Bien. Bueno, sí, es obviamente va a tono, ¿no?, con la situación del país. A ver, y en lo referido al tema del autodespacho del combustible, ¿no? Esta idea del gobierno que ya la tiró hace unos meses, pero no sé si en San Rafael ha habido alguna novedad con esto, más allá de que con usted oportunamente hablamos del tema y bien nos explicaba en su momento que no es algo que se va a lograr de la noche a la mañana, ni mucho menos, se necesita tiempo para adaptar el sistema y demás, pero digo, ¿han tenido alguna novedad en este aspecto? Bueno, el decreto ya se publicó con todas las especificaciones que corresponden, y como lo hablamos en aquel momento, antes de que se publicara,
en realidad salió lo que hablamos. O sea, acá es más específico y más complicado de lo que creíamos o de lo que se podía llegar a esperar. Por lo tanto, va a ser muy difícil que las estaciones se puedan adecuar, aunque sea parcialmente, a estas regulaciones nuevas. Sí, ¿por qué dice que justamente es más complicado de lo que imaginaban, no? Porque los surtidores que tenemos en la mayoría de las estaciones de servicio no están adecuados para esto, porque la tecnología que hace falta o que se pide, o sea, primero, partamos del lugar en que para que haya autodespacho en una isla, por ejemplo, de la estación de servicio, porque estaciones de servicio totalmente autónomas va a ser muy difícil que veamos. Si quisiéramos aplicar una isla al sistema, no va a costar, porque primero el decreto dice que tiene que haber un operador atento a lo que el cliente está haciendo con su autodespacho. O sea, tiene que haber alguien para evitar que haya derrames o contaminación o mal uso del surtidor. O sea, ya partamos de ahí, ya no es autodespacho, porque si vos tenés que tener un operario mirando, ya no es autodespacho. Sí. Y segundo, bueno, las especificaciones técnicas que exigen para el surtidor que vaya a autodespachar combustible, como te decía antes y después del decreto quedó ratificado, necesita una autoparada de emergencia, que muchos surtidores no lo tienen. Necesita tener a disposición la posibilidad de que el cliente prepague el combustible. Tampoco lo tenemos habilitado, porque como no era una realidad para nuestro sistema de comercio, la mayoría de los surtidores no lo tienen, hay que adecuarlos. Y son todos cosas que cuestan hoy mucha plata, o cambio de maquinaria que cuesta hoy mucha plata, porque son todo esto valor dólar, esto tecnología que viene de afuera, y bueno, nos va a costar. Sí. Va a costar mucho, y realmente hay que ver si la conveniencia va a ser tal, tanto para la estación de servicio como para la gente, ¿no? Para el consumidor. Sí, o sea, sí. No, la gente no está completamente convencida de bajarse el auto. O sea, hay toda una mecánica de consumo que no vamos a poder cambiar de un día para el otro tampoco, ¿no? Sí, todo este cóctel de cosas que está diciendo, lo que acaba de señalar, de que la gente por ahí, tiene sus dudas, obviamente, o no está muy convencida, más lo que explicaba recién por las modificaciones que las estaciones de servicio precisamente tienen que hacer, es todo un cóctel, piensa usted, bastante explosivo, irónicamente lo digo, ¿no? Pero en el sentido de que con esta combinación de cosas como está planteada hoy la cuestión, es muy difícil, ¿no?, que se pueda emplear esto, y más en San Rafael aún. Sí, es muy difícil. De hecho, en toda la provincia hay una sola estación de servicio que está haciendo auténticamente autodespacho. No, es muy difícil, como te decía, porque esto prácticamente hay que arrancar de cero. Empezar por el recambio de los surtidores o de todo el sistema de los surtidores y adecuarlo a una tecnología que no la teníamos ni en vista, porque no estaba permitido. Básicamente no estaba permitido. No estaba prohibido, pero tampoco estaba permitido, y bueno, siempre hubo mucha resistencia de los sindicatos, inclusive de las mismas petroleras, por una cuestión de seguridad y demás, que a nosotros y a los playeros que los atienden y que nos atienden a todos, se les exige permanentemente capacitación. Claro. Y bueno, como te decía, hay toda una mecánica de consumo que nosotros no estamos acostumbrados. La mayoría
no estamos acostumbrados. Es una inversión para los propietarios de las estaciones de servicio y un cambio importante para los clientes que hoy por hoy ingresan a las mismas estaciones y ni se bajan del vehículo, ¿verdad? Es un cambio muy importante. A ver, básicamente cualquiera de nosotros ha tenido la oportunidad de viajar a Chile, Sí. por ejemplo, y aquí mismo a 400 kilómetros, en 500 kilómetros en Talca, yo he estado viendo con autodespacho. O sea, no hace falta ir a Finlandia para verlo. Uh-huh. Muy cerquita lo podemos apreciar y ver las ventajas y las desventajas del sistema. Pero nosotros como consumidores, y aquí en la Argentina en general, la gente está acostumbrada a llegar y ir con su charla o escuchando la radio y que el playero le despache, le cobre y lo despida. Esto es así. Y esto es tan así que no estábamos preparados tecnológicamente para hacernos cargo. Bien. ¿Con quién hablamos, Laura? Estamos hablando con Ariel Russo, delegado en la zona sur de Amena. Ariel, bueno, y le hago una pregunta desde el desconocimiento total, ¿no? Con esto de la salida del cepo recientemente en la Argentina y el valor del dólar del dólar oficial, ¿no? Me refiero, ha variado. Más allá de que todavía no se sabe a ciencia cierta cuál es el precio que va a tener, porque el gobierno habla de una banda entre 1.000 y 1.400, ayer estaba más cerca de los 1.000, hoy está más cerca de los 1.200, perdón, de los 1.100 estaba ayer más cerca, hoy está más cerca de los 1.200. Digo, toda esta situación, ¿cómo repercute en los combustibles? Si es que repercute en alguna manera, y a la vez le consulto si los precios de los combustibles en Argentina ¿están como debiesen o están atrasados o están caros? No tenemos, o sea, de hecho están atrasados los precios de los combustibles porque hay impuestos que no se han adecuado a hoy. Esto el gobierno entiende conservar la política antiinflacionaria. Hace varios trimestres que no actualizan algunos impuestos, algunas de estos que se aplican al combustible. Siempre les repito que por lo menos o casi el 50% del combustible, del valor del combustible que despachamos es el impuesto. Uh-huh. Estos impuestos, estas tasas no están actualizadas, o sea que ya de ahí están desactualizados los precios del combustible. Y con respecto al valor del dólar, como siempre nos pasa en la Argentina, cuando nos hace falta agua no hay, y cuando nos hace falta sol no hay. O sea, siempre nos falta algo. Hoy por hoy tenemos una estabilidad cambiaria, el dólar fluctúa libremente y las cosas no se disparan como decían que se iban a disparar, pero tenemos una crisis comercial mundial que a nadie se le escapa, y el valor del barril de petróleo no lo digitamos y no lo ponemos nosotros. Tiene un valor Brent o un valor internacional que lo ponen los que valen y los que saben, Estados Unidos y Europa. Uh-huh. Así que lamentablemente nosotros poco podemos hacer con el valor dólar y demás. El valor del crudo tiene un solo valor y bueno, hace 2 meses atrás estaba desplomado y hoy se disparó, últimamente se ha disparado nuevamente por todos estos aranceles y demás y medidas económicas que toman los que no nos atañen, pero que nos pegan. Así Bien. que no te podría decir que esperemos que baje el combustible. Por todo esto que te digo, no creo que el combustible vaya a bajar, por lo menos no sensiblemente, tampoco aumenta sensiblemente. Estamos hablando de casi que ni acompaña la inflación que tenemos, ¿no? Este mes pasado, o abril, digo, aumentó un 1 y pico % cuando estábamos hablando de una inflación de casi el 3%. Es lo que tengo para comentarte, ¿no? Bien. Bien.
Delegado, le agradecemos mucho por su tiempo. Gracias a ustedes por llamarme siempre. Ariel Russo, delegado en la zona sur de Amena, con él conversamos en Dial Radio TV y Rivadavia San Rafael.